Disculpe por el corte debido. Muy bien. Entonces, estaba comentándome a mí mismo, no tenía el micro apagado, perdón. Voy a retomar. Por eso, o sea, quisiera que ustedes me hagan un feedback, porque yo ahorita estoy leyendo la, el PPT, pero no estoy leyendo el chat. Entonces, les rogaría, por favor, si es que no escuchan o no ven, pues agarren el micrófono y me digan, por favor, nos está escuchando, nos está viendo. ¿Ya? Les voy a agradecer bastante. Muy bien, lo que estaba comentando, en esta lámina se resume a grandes rasgos cómo es el sistema de información, desde el punto de origen hasta la extracción de la información, la transformación de información y por último la generación de conocimiento. Estaba comentando de que nosotros en el Perú, ¿sí? Tenemos un repositorio a nivel nacional que se llama GIS-MINSA. ¿Ya? Ok, GIS-MINSA. GIS-MINSA no es más que una base de datos que está en la nube, donde se almacenan todas las atenciones, todos los procedimientos que se realizan en el primero, segundo, hasta en el tercer nivel de atención. ¿Ya? GIS-MINSA, ¿por qué la palabra GIS? ¿No? ¿Por qué GIS? ¿No? MINSA ya sabemos que es Ministerio de Salud. GIS, bueno, les comento, GIS son los acrónimos de Health Information System o Sistema de Información de Salud, que no es nada más y nada menos que un estándar a nivel mundial. ¿Ya? No es un invento de aquí del Perú, ni mucho menos de MINSA, de Arequipa, no. Eso es un estándar a nivel mundial. Es un mecanismo por el cual se obtiene la información dentro de un contenedor, dentro de una base de datos, de todas las atenciones médicas que se realizan. Para ello, GIS-MINSA se basa en un estándar mundial también, obviamente, que está por la OMS ya declarado, que se llama el CIE-10, CIE-10, que es el Catálogo Internacional de Procedimientos de Morbilidad, en fin. El CIE-10 es un conjunto de códigos, ¿no? Que está agrupados, valga la redundancia, en grupos, categorías, subcategorías. Para los que entendemos un poco el tema de manejo de las hojas GIS, sabemos que son códigos, ¿no? Muchos de ellos empiezan con letras mayúsculas, ¿no? Eso significa de que, por ejemplo, las zetas pueden ser, digamos, procedimientos de obstetricia, al igual que las O mayúsculas, en fin. En este curso no vamos a detallar, no vamos a entrar mucho en detalle sobre la estructura de GIS porque es todo un libro completo, que honestamente yo tampoco lo sé, o sea, ni tengo por qué saberlo, ¿no? Lo que nosotros debemos entender es el flujo de la información. Entonces, repito, GIS-MINSA es un contenedor a nivel nacional donde se depositan todas las actividades que se realizan en el primero, segundo, tercer nivel de atención. No solamente en el sector público, ojo, también en salud utiliza el GIS como recurso fuente para almacenar su información. Y no solamente salud, también estoy hablando de privados, en el caso de clínicas, ¿no? En el caso de laboratorios, etc, etc. Repito, entonces, el GIS es un estándar a nivel mundial que utiliza el catálogo del CIE-10 como referencia o como guía para, para obtener todos los códigos, tanto de morbilidad como de procedimientos. De hecho, el CIE-10 está clasificado en tres secciones importantes, ¿no? Una que es conjunto de morbilidad, que ya sabemos que es el tema, por ejemplo, de los diagnósticos, que solo el médico nos da, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un dolor de cabeza, una fiebre, ¿no? Un procedimiento, un conjunto de procedimientos también que, bueno, vendrían a ser, qué sé yo, las vacunas, las supervisiones de embarazo, y por último también tenemos los procedimientos de laboratorio, que en realidad forma parte de los procedimientos en general, ¿no? Entonces, todo eso está catalogado en esa base de datos del CIE-10. Y repito, GIS-MINSA utiliza como marco de referencia al CIE-10 para almacenar su información. Pero lo que nos importa a nosotros es,
aquí en Internet, esta es la base de datos en la nube, esta es la UR del repositorio. Mediante Internet, tanto el cliente uno, cliente 2, cliente... Ojo, cuando digo cliente, no es que sea un cliente que le damos algo, no, me estoy refiriendo a una computadora que está conectada en Internet, ¿no? Y que mediante protocolos de Internet acceden a la base de datos, y es donde almacenan la información. ¿La información de dónde? Precisamente de las hojas GIS, ¿no? Y no solamente las hojas GIS, también hay sistemas, como ya entendemos, hay sistemas electrónicos de historia clínicas, como el ECHALI, por ejemplo, o otros sistemas más, ¿ya? Que internamente también desglosan el código CIE10 y lo depositan en el GIS. ¿Ya? Digamos, cliente uno puede ser una laptop, cliente 2 puede ser una computadora, cliente N puede ser otra computadora. Y que ser pasos están distribuidas en diferentes ámbitos, ¿no? Microredes, hospitales, etc. etc. ¿Ya? O sea, la parte de aquí arriba es lo que es el funcionamiento en sí de lo que es el GIS-MINSA, ¿no? Recibe por medio de Internet toda la información que se digita, en otras palabras. ¿De dónde? Desde las hojas GIS. Entonces, lo que nos concierne a nosotros es, a partir de la nube, qué es lo que sucede hacia abajo. ¿Ya? Nosotros, como ven ustedes aquí arriba, la parte superior representa al GIS-MINSA, que está online en Internet. Y lo que nos interesa a nosotros es la descarga de esa información en un repositorio local o en una base de datos local, que es la herramienta de GIS-Pro, la que les vamos a enseñar en este curso. Esa herramienta va a estar disponible con los insumos, me refiero a los archivos planos, si no me equivoco, este miércoles en el aula virtual ustedes van a poder descargarla. Ojo, la información no está completa por obvias razones. Se omiten también información de los pacientes porque ese es un tema de confidencialidad y nosotros no podemos estar divulgando, ni que tampoco tenemos el poder de hacerlo, porque ustedes saben, si yo extraigo, como les voy a comentar más adelante, un archivo plano de pacientes, que viene a ser una tabla de pacientes o un maestro de pacientes, como se puede decir, ahí aparecen registrados nombres y direcciones de los pacientitos. Entonces, estaríamos incurriendo en un error, ¿no? Estar divulgándolo, porque esto es un curso, digamos, por decirlo así, que no es un tema, digamos, de conocimiento público. ¿Listo? Entonces, la herramienta de GIS-Pro que le vamos a compartir ya para el día miércoles, sí, el día miércoles, ¿qué es lo que hace? Descarga la información de GIS-MINSA, descarga la información de GIS-MINSA, la almacena en un repositorio local del propio GIS-Pro, ¿listo? Estas se distribuyen en toda la arquitectura interna de la base de datos, y lo que hace GIS-Pro simplemente es esa información o el insumo, lo transforma, lo genera en reportes, ¿no? En reportes. Acá inclusive falta el reporte de la mala información o de la mala data. Básicamente esto vamos a ver ya en el segundo módulo. En el tercer módulo, cómo son los tipos de reportes, cómo se gestiona la mala calidad, cómo se gestiona, digamos, los seguimientos, los nominales de pacientes, cómo se construye un indicador a través de metas. A ver si por ahí de repente hay algunas personas que son coordinadoras de estrategias, entonces esto les puede interesar. Entonces, ¿cómo es que yo puedo definir a través de una norma técnica, a través de un manual de operaciones, cómo construyo un indicador? Y en base a ese indicador, ¿cómo es que yo puedo elaborar los distintos reportes, ¿no? Reportes tanto de seguimientos de pacientes, reportes de estrategias, reportes consolidados y finalmente el reporte de calidad, ¿no? Que es el reporte de mala data. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es cómo funciona la información, cómo fluye la información desde que un paciente se atiende acá en este establecimiento, el estadístico o el personal de informática lo procesa, o mejor dicho, lo digita, ¿no? Y por internet se almacena en la base de datos en la nube, que se llama GIS-MINSA,
¿no? Y nosotros hacemos un feedback, ¿no? Una retroalimentación que consta en descargar esa información en nuestra base de datos local para que ésta pueda ser procesada y finalmente pueda ser emitida mediante reportes. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos vendría a ser cómo se manejó el flujo de información desde el punto de origen, me refiero al establecimiento de salud, el hospital, el laboratorio, qué sé yo, ¿no? Hasta la salida, ¿no? La salida, estos reportes van a ser, digamos, los responsables de la toma de decisiones, ¿no? Para aquellas estrategias, o jefes de departamento, o jefes de clínicas, consultorios, etc, etc. Bueno, estoy empezando por la parte final, pero bueno, vamos continuando, ¿no? El módulo 1 es la introducción, la instalación y la configuración, ¿no? Básicamente, este es un tema, no lo quiero hacer muy técnico, porque he tratado de hacerlo con palabras un poco más genéricas, ¿listo? No voy a entrar mucho en detalle al tecnicismo. El sistema no utiliza un instalador, como ustedes alguna vez seguramente han descargado un sistema y ejecutan un instalador que es siguiente, 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 y hasta que se finalice la instalación. No, este no es así, este simplemente es portable. Yo me lo puedo llevar en un USB desde mi centro de labor hacia mi casa. En mi casa lo puedo ejecutar tranquilamente. Me lo puedo llevar, no sé, a la casa de algún pariente y ahí lo puedo ejecutar sin la necesidad de instalar. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja que tiene el sistema de GIS Pro. Lo voy a mostrar acá, voy a estar cambiando entre pantallitas. Ya les voy a dar un adelanto. Esto, repito, esto va a estar en su aula virtual. Ustedes lo van a descargar con todos los archivos planos, ¿no? Y de ahí para que todos ustedes, junto con nosotros, de manera paralela, vayamos avanzando en los ejercicios. Ya es una sola carpeta, ¿listo? Del cual tiene un directorio de archivos, ¿ok? Esto es importante mencionarlo porque a veces nosotros hemos tenido ciertos problemas al momento de distribuir este programa y muchas personas agarraban, por ejemplo, esta carpeta que dice data, se les escapaba la tecla y le ponían, o sea, data 2, ¿no? Entonces ahí estamos malogrando el sistema, lo estamos malogrando porque esta carpeta data es la que contiene la base de datos local en este archivito que se llama DBGIS, ¿ya? DBGIS. O sea, este archivito de acá, en otras palabras, viene a hacer esto de aquí. ¿Ya? Viene a hacer este tarrito verde, es nuestra base de datos local. ¿Listo? Este tarrito verde es nuestra base de datos local, que viene a ser esta. Ese es el archivo DBGIS, esa es nuestra base de datos, ¿no? ¿Dónde está? Dentro, obviamente, de nuestra carpeta GIS Pro versión 4.0, RSAC le puesto porque es de la red de salud Arequipa Cayoma para no confundirnos, ¿ya? GIS Pro, ¿ya? Le puedo yo, casi más bien, a la carpeta principal sí le puedo poner acá, ¿no? Hasta mi nombre y no pasa nada, no hay problema. El tema está en que no se modifiquen los nombres de aquí, ni tampoco, obviamente, que se pierdan, ¿no? O por ahí pongo la tecla suprimir y la borro, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con la estructura de estas carpetas. ¿Por qué? Porque internamente el programa apunta a la ruta correcta, ¿no? Si existe, funciona. Si no existe, no va a funcionar. Y si es que existe, tiene que estar el nombre de la carpeta correctamente, ¿ya? No hay que cambiarlo ni nada. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre el contenido de estas carpetas. Nada más. Esto de lo del backup es un tema para la generación de archivos de respaldo. No es parte del curso, no es muy relevante ahora. Esta carpeta de comparativos es para generar reportes entre años, por ejemplo, la morbilidad entre el año 2021 y el año 2022, por ejemplo, ¿no? Tampoco es muy relevante para el curso, pero ustedes ya se van a dar cuenta de que el sistema es muy intuitivo, ¿no? Lo importante es que nosotros aprendamos a diseñar un reporte mediante los criterios de consulta correctos, ¿no? Esta carpeta sí es de la mayor importancia, ¿no? Data. ¿Listo? En este archivo DBGIS se almacena toda nuestra información y tienen que tener mucho cuidado.
en no borrarla, no reemplazarla. Otra cosa importante acá también, ¿no? Este DBGIS, déjenlo así tal cual, no le van a poner no sé, lo reemplazan y no. Si le cambian el nombre, lo valoran, se tiene que llamar DBGIS así, tal cual. Después tenemos esa carpeta exports, que también es necesaria, porque aquí se van a exportar todos los paquetes de los reportes que nosotros vamos a crear, así también como las metas que vamos a programar y los reportes de mala data también, ¿ya? Entonces, el sistema va a buscar una ruta que se llame export. Si no la encuentra, también va a dar error. Esta carpeta no es relevante, es donde están los fondos de pantalla. Si ustedes desean, pueden descargarse en internet cualquier fondo de pantalla, no sé, de su familia, de su cumpleaños, qué sé yo, lo ponen acá y se va a visualizar aquí, ¿no? En el fondo de pantalla. El fondo de pantalla me refiero a esto, ¿verdad? Y lo ejecuto, esto de acá, ¿ya? Este es el fondo de pantalla. Y que sea de paso, para los que no lo conocen, ya les voy presentando. Esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar a partir de ahora. Es el FIS Pro versión 4.0. Ahorita vamos a entrar con el tema de los menús, para qué sirven ciertas áreas y ciertas zonas del software. Después continuamos con el tema de plantillas. ¿Ya? Aquí están las plantillas de los consolidados, estrategias, de los tres distintos reportes que vamos a trabajar. Son plantillas donde se van a crear en base a en base a estas plantillas nosotros vamos a empezar a codificar, ¿no? nuestros criterios según lo que vayamos analizando, ¿no? Para construir nuestros reportes. Tenemos el reporte de los consolidados, por ejemplo, el reporte de las estrategias y reporte de los seguimientos. Como ven, son simples, ¿no? Sino que nos sirven como punto de partida para que nosotros podamos diseñar. Ya en el módulo 3, ya les voy a explicar de que no es necesario tampoco utilizar estos módulos. Yo lo puedo hacer durante, digamos, no sé, desde un Excel puro, desde cero, pues yo puedo ir armando mi reporte y al final lo podemos importar al FISPRO, ¿no? Para que se lo interprete y lo comience a programar. Después tenemos la carpeta, esta sí es esencial, esta es la carpeta de los reportes, tampoco se debe renombrar, no, reportes 1, nada, así tal cual. Y dentro están los reportes que sí genera el sistema, los que ya están construidos. Aquí ya le estamos pasando, ya le estamos compartiendo todos los reportes que estamos utilizando ya en la red de salud, por ejemplo, de consolidados. Tenemos todos estos reportes, ¿no? Que son los reportes de estrategia, tenemos adolescente, adulto mayor, adulto, bucal, cáncer, CRED, daños no transmisibles, inmunizaciones, ITS, joven, materno, nutrición, ocular, plan. Para los que no están familiarizados con estos nombres, bien, son políticas de Estado, ¿no? Que todo el sector salud se divida, digamos, en componentes o estrategias. Es mejor agarrar todo un problema gigantesco y dividirlos en diferentes problemas más pequeños, ¿no? En otras palabras, todo el sector salud, todo lo que es las políticas públicas se dividen en estrategias, ¿no? Cada estrategia tiene un personal a cargo responsable de generar su propia información, ¿no? O por ejemplo, si yo abro el de vacunación, por ejemplo, perdón, de inmunizaciones, ¿no? Entonces aquí son, digamos, los indicadores que ya están programados en Lisis Pro, ¿ya? Sino que no vas a mezclar papas con camotes, no vas a poner, por ejemplo, la estrategia de cáncer con lo que es vacunación, ¿no? Cada estrategia tiene su propia rama de especialización, su propio impacto en la sociedad, ¿okay? Entonces, tenemos 17 reportes, ¿ya? Que son los consolidados. No se preocupen que ahorita, perdón, ya en el módulo correspondiente vamos a dar bastante detalle qué significa consolidado, qué significa seguimiento, qué significa estrategia. ¿Okay? Para lo que es justamente la carpeta de estrategias, tenemos más, ¿no? Tenemos 24. ¿No? Tenemos 24 reportes, por ejemplo, a ver, de materno que tenemos aquí. Es todo un reporte. Este reporte es todas las actividades que se están realizando
¿no? Y el reporteador nos comienza a dar datos acá, ¿no? Números, todo lo que se está registrando en el sistema, ¿no? Y en base a ello nosotros podemos calcular, digamos, un avance a través de una fórmula de Excel sencilla como, no sé, dividir un numerador con el denominador, multiplicarlo por un porcentaje y me saca el avance, ¿no? Entonces, también en el módulo 3 nosotros vamos a entrar a demasiado detalle, diría yo, cómo se gestionan los criterios para programar estos indicadores, ¿no? Estas salidas, mejor dicho. Todo obviamente bajo un marco de una norma técnica o de un manual, ¿no? Pero aún así, de repente hay como no en todas los establecimientos o en los hospitales comparten la misma realidad porque son realidades distintas, inclusive en zonas geográficas, por ejemplo, en Puno, cuando estuve editando una capacitación de este curso, me preguntaron, está todo bien, pero no veo en ningún lado dónde está la etnia del paciente, ¿no? La etnia, ¿no? O sea, de qué cultura son, en fin, ¿no? Porque yo tengo entendido de que acá todos somos mestizos, bueno, si uno es afroamericano, afrodescendiente o de repente es caucásico, no sé, eso inclusive en la hoja aquí se registra. Pero acá en nuestra realidad todos éramos, digamos, mestizos, por decirlo así, ¿no? Pero en Puno no. En Puno hay, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, eh, era bien explícito en el tema de la clasificación de las etnias. Entonces, como son realidades distintas, tuvimos que realizar otro reporte paralelo a este, ¿no? Donde incluye, donde estén incluidas, ¿no? Entonces, para eso también sirve el GISPRO, o sea, en otras palabras, para personalizar nuestra realidad, ¿no? Nuestros indicadores, ¿no? Por ejemplo, en otros sitios no hacen lo que nosotros no hacemos acá y en otros sitios hacen lo que nosotros no hacemos. Entonces, se pueden personalizar también los reportes, ¿ya? Cierro esto de acá. Y por último, yo creo que es el más importante de todos, que es este reporte de seguimientos. Por ejemplo, les comento que la anemia al primer trimestre de este año, que estaba full, se había disparado después de la pandemia, gracias a este seguimiento, ¿ya? De los pacientitos, acá es donde aparecen todos los pacientes, sus DNIs, sus edades, sus direcciones, repito, acá nosotros en el nombre y dirección lo vamos a ver en blanco por un tema de confidencialidad, ¿ya? Pero sí aparece, por ejemplo, acá, sí, es todo un historial, ¿no? Por pacientito, ¿no? Este pacientito, por ejemplo, este es el esquema normal de vacunación. Por ejemplo, para que un pacientito, un niño menor de 5 años, esté, digamos, atendido completamente, él ha tenido que recibir, digamos, sus 6 dosis, ¿no? Del tratamiento con la anemia. Entonces, ¿qué pasa, no? Le hemos bajado un 5%, ¿por qué? Porque este reporte les ha ayudado a los coordinadores de la estrategia a identificar, ¿no? qué niños son los que le faltan ciertas dosis, ¿no? Por ejemplo, aquí va a aparecer, por ejemplo, la fecha de la atención de la primera dosis, cuando ha sido, la fecha de la segunda dosis, la fecha de la tercera dosis. Pero ¿qué pasa si me faltaba la 4, la 5 y la 6? Estaban vacías. Ah, ya, entonces ellos iban, miraban su dirección, simplemente iban a su casa, ¿no? Iban a aplicarles la cuarta, la quinta y la sexta vacuna. Entonces, eso es muy, muy importante. Ya nos va a ayudar bastante este tema de seguimiento. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos acá? Styles, bueno, que es un tema también más que todo es un tema del sistema. Ya al final del curso ya les voy a explicar para qué sirve esto. Les va a encantar, es una sorpresa. Y aquí tenemos también otros aplicativos para lo que es el envío de tramas a su salud, que tampoco compete al curso. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la estructura de las carpetas del directorio de nuestro aplicativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me lo puedo llevar a mi USB, repito, y ahí puedo trabajar directamente en mi casa y no pasa nada.
Muy bien, entonces como ya sabemos, no se necesita instalación, no se necesita instalación, el sistema es portable, funciona en una plataforma de 64 bits, ¿sí? O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen Windows de 30, pues sí sabemos eso, sí, ¿no es cierto? Que hay sistemas operativos de 32 y de 64 bits. Entonces, los sistemas de 32 bits son mucho más lentos, son ya antiguos. Por ejemplo, digamos el Windows, claro, el Windows XP, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan ustedes, o el Windows 7, ¿no? Después salió el Windows 8, el Windows 10, ahora tenemos el Windows 11. Ya Windows 11 ya es netamente de 64 bits, ¿no? Inclusive desde el Windows 10 ya es de 64 bits. ¿Qué significa? De que, o sea, es la velocidad. Uno de 32 a uno de 64, ya por el mismo número se dan cuenta que el otro es el doble de veloz. Realmente no es el doble, sino es mucho más. Entonces funciona en una plataforma de 64 bits. Plataforma me refiero sistema operativo, ya Windows en este caso, porque todos usamos Windows. En otras palabras, no se instala y funciona en 64 bits, en Windows. Es una arquitectura escritorio porque no necesita, es portable, repito, no necesita estar en una red LAN específica, no, funciona en cualquier computadora, en la app, etc. El directorio de sistema que ya les he comentado al detalle, ¿no? Y esto es lo que ya vamos empezando a tallar fuerte, las fuentes de información. La fuente principal de información es el GISMINSA, ¿no? Esta información consta de 4 archivos planos en formato CSV. ¿Qué es formato CSV? Formato es extensión, ¿no? Por ejemplo, el Excel es XLS, ¿no es cierto? El Word es doc, y CSV es otra extensión, ¿no? Que por sus siglas en inglés son valores separados por comas. ¿Listo? Valores separados por comas. O sea, en otras palabras, bajo aquí tenemos lo que vamos a extraer de aquí, acá, de GISMINSA, a este tarrito verde, son 4 archivos planos, ¿no? Esto me lo está dando GISMINSA. Entonces, para los que de repente no tienen acceso a GISMINSA porque obviamente no trabajan en el sector salud, nosotros en la plataforma les vamos a pasar ya los archivos planos, ¿no? Pero para que tengan una idea clara, voy a entrar yo a GISMINSA, ¿ya? Voy a entrar a GISMINSA, vamos a ver. Vamos a ver. GISMINSA. ¿No? Este GISMINSA es la nube, pues, la nube que les he mostrado hace rato, ¿no? Es la nube que les he mostrado hace rato. Entonces voy a poner mis credenciales. Ya, entonces, aquí al momento de exportar, me va a pedir el periodo del primer archivo plano que consta la atención, ¿no? La atención, que viene a ser el archivo nominal, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Corresponde al archivo principal de la información. En este archivo se almacena la atención del paciente y la información de los códigos de movilidad y procedimientos realizados en dicha atención. O sea, en otras palabras, es la hoja GIS, la atención. Ahí que viene, por ejemplo, viene el año de la atención, el mes, el día, la fecha, el lote, que es de repente es la agrupación de hojas donde uno se organiza, digamos, en el área estadística más que todo se utiliza la agrupación por lote para tenerlo todo más ordenado, el número de la página, el número de registro, la UPS que viene a ser el servicio que presta la atención, por ejemplo, puede ser inmunizaciones, enfermería, obstetricia, medicina, etc., etc., ¿no? Está también el ID de establecimiento, que son ID me refiero a ID, que son códigos, ya, son códigos, ¿no? Por ejemplo, la UPS, el ID UPS, no sé, de enfermería es el 202356, no sé, pero ese es un ejemplo, ¿no? El ID de establecimiento viene a ser lo que es la IPRES, ¿no? Por ejemplo, 1256, porque acuérdense que cada establecimiento en el Perú tiene un código único, ¿no? Que se llama el IPRES, ¿no? IPRES se llama. Es como si estuvieran en una base, bueno, están en una base de datos, pero como si estuvieran
escritos con un código único, ¿no? Como si fuera un DNI. Entonces tenemos esos valores aquí. Tenemos el ID del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo soy Manuel, pero mi ID es, no sé, esto es mi ID, de repente. Ese es mi ID. Son códigos, ¿listo? Al igual del personal que realiza la atención, el registrador que visita o procesa la hoja GIS, financiador que si es, por ejemplo, SIS, si es privado, ¿no? La condición del establecimiento, la condición del servicio, esto es un tema más ya que todo estadístico, porque ustedes sí se acordarán, o si no lo saben, una persona, por ejemplo, si yo voy a un establecimiento por primera vez en mi vida, ¿no? Entonces yo soy considerado como una persona nueva a ese establecimiento, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser yo, digamos, tendría la condición N, ¿no? De nuevo. ¿Ya? Tendría la condición, por ejemplo, de nuevo, ¿no? N, por ejemplo. Así. Pero ¿qué pasa si, digamos, me voy a un establecimiento por primera vez en mi vida a un odontólogo, ¿no? Entonces el odontólogo me va a curar mi muela, me pone mi barniz, ¿cómo se llama? Mi cemento y me dice regresa la próxima semana. Allá. Entonces cuando regreso la próxima semana yo ya no voy a ser nuevo, ¿no es cierto? Yo ya soy una persona que he ido anteriormente, entonces ya, y así, lo mismo tanto para el establecimiento como para el servicio. Son códigos que se manejan dentro de una hoja. La edad, ¿no? El tipo de edad, por ejemplo, si es año, meses, ¿no? La edad actual del paciente, es ojo, esto es, el sistema te calcula la edad en base a la fecha actual, ¿no? Pero este no es, digamos, un campo determinante que me diga qué edad tiene exactamente el paciente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llevar a, no sé, puedo ir, digamos, a un establecimiento este año, ¿no? 2000 y tantos, 2023, a curarme la muela, pero después no voy en 10 años, y ya, pues, y cuando regrese en 10 años, el sistema va a decir que todavía sigo teniendo 25 años, ¿no? O sea, eso no es verdad, yo tendría en ese caso 35. En fin, el turno, el código, son que esto ya lo vamos a ir viendo ya en el Excel, ¿ya? Los campos, los campos que se relacionan unos con otros. ¿Ya? Lo importante es que entendamos de que se extraen 4 archivos, ¿ya? El nominal, que viene a ser este de aquí donde estamos. Este es el archivo nominal que lo voy a descargar de una vez, por ejemplo, es desde el 1 de julio para no hacerlo muy largo, al 1 de julio, ¿ya? Voy a descargar mi ámbito, que viene a ser el archivo plano, ya está, en la red de salud ya descargado. Entonces, si es que yo voy a la carpeta, me descarga un archivo zipeado. Tiene lógica porque como se descarga tanta cantidad de información y para que no demore mucho lo descargan en un zipeado, ¿no? Y entonces paso al extraerlo me sale este. Ojo, esto no es un Excel, ¿ah? Fíjense que la extensión tiene acá. Debe ver CSV. ¿Ya? CSV. Yo les aconsejo de antemano, ustedes cuando ya trabajen siempre, ¿eh? No solamente para el tema de información, sino para todo, que configuren el explorador de archivos, este es el explorador de archivos, donde de tal manera que yo pueda visualizar qué tipo de archivo es a través de su extensión, ¿no? Por ejemplo, acá dice zip, acá dice CSV. Si yo lo tuviera, digamos, oculta, esto que te viene por defecto, yo me podría confundir esto con un Excel, pero esto en realidad no es un Excel, ¿ya? No es un Excel. Ahorita vamos a verlo mejor. Vamos a ir hablando de los otros 3 archivos. Ya he descargado uno. Los otros 3 archivos corresponden a los maestros, ¿no? Que viene a ser el maestro de personal, perdón, maestro de paciente. Ah, no, antes de entrar
al siguiente archivo. Este archivo que he descargado nominal, ¿ya? Internamente se descompone en dos. Internamente me refiero a la base de datos del GISPRO, ¿ya? En lo que viene a ser la atención en sí y lo que es el detalle de la atención. ¿A qué me refiero con estas dos tablas, que en realidad son dos tablas? Que en la atención está toda la cabecera de la atención, o sea, está, digamos, el paciente, el establecimiento, la edad, el género, ¿no es cierto? El médico que lo atiende o el personal que lo atiende, el servicio donde se ha atendido. Y en el detalle de la atención están los códigos CIE-10. Ya les expliqué lo que era el CIE-10, ¿no es cierto? En los códigos, en el detalle está, por ejemplo, el código de dolor de cabeza, el código de muela, el código de curación de muela, el código de supervisión de embarazo, etc, etc, etc. Después pasamos con el siguiente archivo, que es el maestro de pacientes. Corresponde a la información de pacientes como sus datos principales, fecha de nacimiento, entre otros. ¿Ya? Un momentito, por favor, discúlpenme, un momentito. Un minutito, por favor. Ok, continuando. Tenemos el maestro de paciente, que son básicamente los datos del paciente, nombres, apellidos, dirección. Tenemos el maestro de personal. Personal significa el personal de salud que ha realizado la atención, ¿ya? Llámese la obstetra, la enfermera, el médico, ok, el odontólogo, en fin. Aquí también tenemos algunos de sus campos, sus nombres, apellidos, etc. Y el maestro registrador. Aquí, por favor, hay varios que se confunden. Si bien es cierto, el maestro registrador es la tabla donde se almacena el personal que visita las hojas GIS. No solamente es cierto eso, porque también hay sistemas en el sector salud, como el sistema de historia clínica electrónica, es que el mismo personal de salud, por ejemplo las enfermeritas, cuando realizan las vacunas a sus pacientes, ellas se consideran también como registradoras. En otras palabras, eh, están en las dos tablas, ¿no? Tanto en el personal que atiende, que realiza el procedimiento, como en el personal que ha registrado. Obviamente ella no lo visita, el sistema es el que lo visita por ella, ¿no? Y tenemos también estos campos. Entonces, para una vista global más genérica tenemos, ¿no? Los 4 archivos planos, ya que son, ya hemos descargado uno, por ejemplo, que es el nominal. El otro viene a ser en lo que es personal, también lo descargo aquí, y también se genera otro cipeado. Y aquí está otro cipeado. También tenemos el maestro de paciente y el maestro de registrador, ¿ya? Básicamente son 1, 2, 3, 4. Yo ya los tengo descargados aquí, para que digan que no estoy avanzando muy rápido. Ya los tengo descargados aquí. Entonces vamos a echarles un vistazo, ¿ya? A ver qué es lo que contiene adentro. Vamos a ver qué es lo que contiene. Y ya. Estos, ¿no? He descargado yo el nominal de enero, de febrero y de marzo, conjuntamente el maestro del paciente, el personal y registrador. Vamos a abrir el nominal de enero. Me olvidaba, el archivo nominal se descarga mensualmente, ¿ya? Se descarga mensualmente. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, en la red? La información es mensual, ¿no? Claro que si es que, digamos, a solicitud se puede trabajar diario, semanal, quincenal, no hay problema. Inclusive, digamos, entre periodos anuales o mensuales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo descargar la información del 15 de diciembre del 2022 al 31 de marzo del
perdón, al 31 de marzo del 2023. O sea, sí puedo trabajar yo en diferentes periodos, ¿no? Sin embargo, por un tema de homogeneidad, se trabaja mensualmente, ¿no? Se trabaja mensualmente. Entonces, hemos abierto el archivo. Este es el archivo. Ojo, esto no es un Excel, ¿ah? No es un Excel. Lo vamos a verlo de esta manera mejor. Vamos a ir aquí. Acuérdense, acá no dice que son Excel, son CSS. Por ejemplo, enero, si yo le doy clic derecho y le pongo editar, me va a abrir este blog de notas. Y usted dirá, wow, ¿qué es esto? No, me confundo, ¿qué es todo esto? En realidad, el archivo plano es un archivo de texto. Es un archivo de texto, no es un Excel. ¿Ya? ¿Y por qué se le dice archivos planos? Porque justamente es un archivo lo más sencillo posible, lo más ligero posible. Este no contiene, por ejemplo, negritas, cursivas, subrayadas, colorcitos, no, es puro texto, el texto más simple del mundo. Es un archivo de texto que está plasmado en esta estructura. ¿Y cómo es esta estructura? Si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba están en los nombres de los campos separados por comas. Acuérdense que les dije, ¿no? Que es un texto, valores separados por comas, donde la primera fila corresponde a la cabecera de la tabla. Por ejemplo, acá está la idecita, el año, el mes, el día, y abajo, aunque no está ordenado, pero sí lo está, créanme, aparece recién el primer valor, el segundo valor. Imagínense cuántos valores tenemos acá. Literalmente trabajamos con millones de datos, ¿ya? Con millones de datos. Entonces, para yo transferir millones de datos por medio de una tabla, una base de datos, lo más, digamos, lo más ligero, la manera más ligera para transferir la información entre bases de datos con millones de registros es enviando un archivo de texto plano, ¿no? O un archivo plano. Entonces, la primera fila contiene el nombre de los campos que están separados por comas. A su vez, también los valores también están separados por comas, ¿no? Entonces, solo para tener una referencia, yo la abro en el Excel, le doy doble clic. Ha empezado aquí, esa Excel se demora en abrir. Ya, pero ustedes dirán, pero ¿dónde están las comas acá? Acá me aparece todo ordenado. Claro, porque yo le he configurado de esa manera. Y me gustaría que ustedes ya vean, de repente lo saben, pero igual se los voy a explicar. Esto yo he tenido que configurar mi computadora para que lo divida en columnas, porque por defecto el sistema operativo viene con esta configuración. Ustedes entran a región, en la configuración de Windows escriben región. ¿Dónde está región? Cambiar región, a ver. Región. Esta configuración. Ya, aquí entran a región, ya, y por defecto en configuración adicional, por si acaso yo les voy a pasar esto, lo que estoy leyendo. Acá está ¿cómo se llama? El tema de cómo configurar la computadora para que Excel pueda separar los valores por comas, lo pueda separar en columnas. Y después les voy a explicar que por qué no es recomendable hacer eso, ¿ya? Loco, porque ya se nos acaba el tiempo y ahí nos vamos a quedar en la parte de cómo configurar Excel para abrir nuestros valores por comas, ¿ya? Entonces, aquí se les va a compartir también este Word para que ustedes lo vean y más o menos ya tengan también un avance de lo que se viene en los próximos días, semanas. Hay una especie de matemática sencilla, no se asusten, ¿ya? Y a ver, ¿dónde nos quedamos?
aquí en región, ¿no? Entonces aquí me dicen separador de listas. Por defecto esto viene con punto y coma. Ya, si le doy a aceptar, le doy a aceptar. Voy a abrir de nuevo mi archivo plano, a ver qué pasa. ¿Se dan cuenta? Este es lo mismo que estamos viendo acá. Ah, es lo mismo que estamos viendo acá. Clic derecho, editar. Esto es lo mismo que estamos viendo acá. Por defecto viene el Excel configurado así. Ya, depende cómo esté la configuración. Ahora, hay una forma aquí de dividirlo en columnas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lo ven de esta manera, que la gran mayoría lo va a ver así, para dividirlo en columnas hay dos maneras. Una es configurando la región, como les he mostrado aquí. ¿Está? Aquí, región. Como es separado por coma, configuración adicional, como es separado por comas, el separador de listas, que simplemente le ponen coma. Le escriben nomás, si no aparece le escriben, le ponen una coma, ¿no? Y le dan aceptar, ¿no? Aceptar y aceptar. Ya cerramos esto. Vamos a ver acá. Obviamente tenemos que volver a abrir. ¿Ven? Entonces ya me lo ha separado. Cada coma la ha dividido en su propia columna, ¿no? Pero hay otra forma más sencilla, más directa. De repente, si ustedes no tienen configurado, no se acuerdan cómo configurar el Windows en la opción de región, hay otra forma más sencilla. Por ejemplo, a ver, voy a restablecer de nuevo. Vamos a ver, para terminar esta parte nomás. Vamos a poner acá punto y coma. Muy bien, entonces voy a abrir uno que es más chiquito, es muy pesado ese perfil. Por ejemplo, este de acá es más chiquito. Es su configuración original. Entonces, para dividirlo en columnas sin estar entrando aquí a región y cambiar de repente las configuraciones de otros programas, simplemente señalo la primera columna. No me pongo acá, la selecciono toda la primera columna, la columna A, en donde dice datos, ¿sí? Me voy donde dice texto en columnas, listo. Aquí va a ser delimitados, dejan así tal cual, y acá, ¿no? Seleccionan la coma, seleccionan simplemente la coma y le dan finalizar. Entonces, lo que va a hacer Excel es simplemente dividir estos valores por comas en sus columnas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque de repente, son pocos los casos, es que de repente al momento hay error en la importación de datos, entonces de repente hay que ver si es que están duplicados, si es que no. El GISPro se encarga de hacer eso internamente, ¿eh? Sino que lo que pasa es de que, honestamente, a veces, pero solo a veces, la exportación que nos ofrece GISMISA es mala, o de repente hacen alguna actualización. Entonces nosotros debemos de identificar por qué hay problemas de error de importación al GISPro. Entonces les comento esto para que ustedes puedan abrir y explorar el archivo, ¿no? Y a ustedes podrían de repente eliminar duplicados. Bueno, eso ya vamos a verlo ya en la próxima sesión. Vamos a entrar con el tema de... Tenemos el miércoles y el viernes para completar toda esta primera parte, que son de las fuentes de información, el tema, la relación entre los archivos planos, o sea, cuáles son los campos que se relacionan entre los 4 archivos planos. La importación la vamos a empezar a hacer porque ya el martes ustedes van a tener el programa, y el miércoles
perdón, y el mismo miércoles vamos a empezar a darle un vistazo, ¿no? Sobre las nuevas características, porque si bien es cierto, algunos ya los tenemos, algunos de ustedes ya lo tienen, este registro es completamente nuevo, ¿no? Ya mañana, cuando ustedes ya, cuando estén en el repositorio, o mejor dicho, estén en el aula virtual, el programa, ya yo les voy a indicar también las nuevas características, las nuevas funcionalidades, ¿no? Y esto, ¿no? Porque este es un software totalmente nuevo, no es como el que ustedes han estado trabajando. Tiene muchas cosas más, ¿no? Y lo que es tipo de gestión de metas, en fin, en fin. Bueno, ya siendo ya las 9:30, entonces quedamos en que para el miércoles va a estar en el repositorio del aula virtual tanto este aplicativo como los archivos planos, ¿no? Para terminar de explicar bien el tema de los archivos planos, la importación, y yo creo que el viernes ya le damos un repaso a las nuevas características del programa para que podamos hacer ya nuestra primera práctica. ¿Alguna duda hasta ahí? Puede dejar de compartir. Rosángela, ¿tienes alguna duda? Ahora que ya escuchaste todo. Muy bien, entonces, se ven que al principio esto puede parecer un poco medio. No es complicado, de verdad que no es complicado, ¿no? Pero sí vamos a ir entrando lo que es el tema de la práctica y ahí nos vamos a ir familiarizando, sobre todo al momento de diseñar los reportes. Y eso está divertido, créanme, porque no solamente es consultar, tienes a analizar la información y no solamente es poner los códigos y que me filtre y les exporto, no. Ya vamos a hacer de repente un taller de cómo, bueno, vamos a hacer un taller de cómo generar cada uno de esos tipos de reportes. Eh, las bondades que tiene el editor de reportes, es como agarrar una hoja de Excel y copiar y pegar celdas, ¿no? Ahí lo que es, no complicados, lo que es interesante, lo que es importante es identificar, por ejemplo, eh, los criterios de consulta que ya lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, si no tienen ninguna duda hasta aquí. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Ya, para el día miércoles entonces a las 8. Ya le vamos a meter más punch ahí, no se preocupe. Nada más que decir entonces por ahí, ingeniero Noelia.